Donde la idea es, partimos de la premisa de que los procesos artísticos son también procesos de producción de pensamiento, y en ese sentido nos interesa poner en tensión, en cruce ese pensamiento con otras disciplinas del pensamiento que no estén necesariamente relacionadas al arte o al teatro, ¿no? Y esta es la primera vez que lo hacemos aquí en Filosofía y Letras. Entonces, pues nada, agradecer mucho a Edan Weekend que ayudó con en este esfuerzo de hacer este evento, y pues también al CITRU, que aquí está Rocío Galicia, la directora del CITRU, que siempre ha sido pues un aliado en este cruce de pensamientos. Y nada más, pues, antes de pasarle el micrófono a las invitadas y al invitado, comentarles que quien quiera boletos para la temporada de los empeños de una casa, puede anotarse con Fer. Miren, Fer ahí está levantando su mano. Entonces, pues nada, pueden ir con ella y anotarse si desean una cortesía para la temporada que estamos teniendo ahorita en el Teatro de las Artes, que está en el CENART. Los únicos días que no damos cortesía son los jueves, porque pues los jueves cuesta 30 pesos. Pero cualquier otro día de la temporada, pues pueden ahí solicitarlo. Y pues nada, muchas gracias por estar, y pues le dejo el micrófono a estos maravillosos invitados. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a empezar presentándome yo, porque será la presentación más breve. Soy Rocío Galicia, soy la directora del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, y agradezco muchísimo la invitación a estar aquí en mi alma mater. También soy egresada de Literatura Dramática y Teatro, y creo que este lugar es el idóneo para hablar de esta obra. Quisiera invitarlos a que sea un diálogo muy fluido, a que podamos gozar de esta obra, que además, bueno, no sé si ya la vieron, pero si no la han visto, tienen que verla de verdad, porque es un acontecimiento. Y para esta presentación, bueno, voy a comenzar presentando a Aurora, quien es la directora de la puesta en escena, que estudió actuación y dirección de escena en el Núcleo de Estudios Teatrales, una escuela muy importante en su momento, fundada por pilares del teatro mexicano, de la escena mexicana. Entonces, bueno, de ahí es donde emerge Aurora. Y bueno, además estudió en Cambridge, tiene un currículum muy destacado. Es la primera directora mujer de la Compañía Nacional de Teatro, lo cual nos enorgullece verdaderamente. Por ahí dicen, es tiempo de mujeres, y bueno, lo confirmamos. Y bueno, además ha sido una traductora, adaptadora, directora, actriz, una mujer que se ha desempeñado en muchas facetas del teatro, y ha tenido una labor muy destacada también en diversos proyectos, DramaFest, por ejemplo, que ha tenido pues un lugar muy significativo dentro de la escena mexicana. Su trabajo ha sido reconocido en varios países. Bueno, así es que llegamos a entender por qué hoy es la directora de la Compañía Nacional de Teatro. Y bueno, ha recibido también muchos reconocimientos en España, en Barcelona, en la Ciudad de México. Ha trabajado como actriz, lo cual es importante, no solamente como directora, como traductora, adaptadora, sino también como actriz, que eso da otra dimensión, lo sabemos quienes hacemos escena. Ha trabajado en más de 30 montajes, y esto sí le voy a decir, que fuiste nominada como mejor actriz en un festival en Sarajevo, Bosnia. ¿Qué tal, O sea, y bueno, pues también ha sido reconocida por supuesto, por la Asociación de Periodistas Teatrales de México. Es desde el 2021 miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de México. Por favor, pido un aplauso para Aurora. Y para que vean el nivel de la mesa y de quienes tenemos aquí, bueno, ahora me voy a permitir presentar al doctor Jorge Gutiérrez Reina, que es licenciado, maestro y doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México.
es profesor en esta Universidad de Literatura Novohispana, ya entendemos por qué está aquí, en la Facultad de Filosofía y Letras, imparte el taller de poesía, en la licenciatura en Literatura y Escritura Creativa, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, qué raro, ¿no? Coordina junto con Ana Castaño y Jessica Locke la historia de las literaturas en México, siglos XVI y XVII, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, y han publicado de este trabajo 2 tomos en el 2021, y también realizó la edición crítica de Primero Sueño y otros poemas, una antología de Sor Juana Inés de la Cruz, de próxima publicación en la colección Clásicos de la Lengua Española de la Asociación de Academias de Lengua Española. Estamos frente a un especialista en Sor Juana, y eso va a ser muy interesante porque la conversación va a girar en torno pues a los empeños de una casa y este trabajo que ha hecho Aurora junto con la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, ha dado numerosas charlas, ponencias, conferencias y talleres en países como España, Estados Unidos y Chile, en torno a qué tema creen, pues a la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, es una muy feliz mesa porque estamos entre 2 visiones, justamente lo que mencionaba Simón, digamos, por un lado la academia representada por Jorge, que ha estudiado justamente el teatro de Sor Juana, es un especialista, y por otro lado, desde la escena, donde Aurora le ha dado cuerpo, le ha dado forma, ha hecho una escena y lo ha traído al mundo contemporáneo. Entonces creo que con estos elementos puestos aquí, pues ya tenemos un buen piso para partir, y yo quisiera que partiéramos desde la puesta en escena. Así es de que te preguntaría, Aurora, ¿por qué montar Sor Juana hoy? Sor Juana, por supuesto, es una de nuestras grandes, no solamente dramaturgas, sino una figura fundamental de la literatura mexicana, pero a veces hay quien diría, pues hay otros temas emergentes. ¿Por qué tú apuestas por Sor Juana y con la particularísima lectura que haces? A ver si está prendido. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Es de verdad un honor para mí estar hoy aquí en la facultad, que es un lugar tan querido y tan relevante para la historia del pensamiento en nuestro país. Y pues muy honrada con mis 2 compañeros de mesa. Un poco intimidante lo de la confrontación académica. Ya voy a empezar a hablar en octosílabos a partir de ahorita. Y bueno, Sor Juana, hay que decirlo, es una de las más grandes escritoras de todos los tiempos iberoamericanas, no solo mexicanas, iberoamericanas. Eso pues es un contexto fundamental. A mí me tocó llegar a la compañía hace un poquito menos de 3 años. Y bueno, yo no sé si ustedes saben, pero el año pasado se cumplieron los 90 años del Palacio de Bellas Artes. Y lo que la mayoría de la gente no sabe es que el Palacio de Bellas Artes se estrenó con teatro. No se estrenó ni con orquestas, ni con danza, ni con la ópera, ni nada. Se estrenó con teatro, se estrenó con La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, cada vez que hay un aniversario importante del Palacio, se monta La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Así fue a los 50 años que mi querido maestro Héctor Mendoza hizo una producción ahí. A los 80 años vino la Compañía Nacional de España con otra versión, y a los 80 años me dijeron, yo dije, alguien tiene que parar esta locura, ¿no? O sea, no podemos seguir haciendo La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón por la eternidad, por más simpática que pueda ser. A mí me había tocado dirigir una especie de lectura dramatizada, semimontaje muy, muy extraño, en República Checa, en checo, que no entendimos nada, ni los actores ni yo, pero nos reímos mucho, porque ellos se quejaban de que la traducción del verso era muy antigua, o sea, era como de un escritor del 19, ¿no? Sumado a pues, un autor mexicano del 17, pues era todo muy complicado. Pero sobre todo, para mí, el tema era que cuando me dijeron La Verdad Sospechosa, y que yo hacía poco la había
me había echado ese clavado, yo me encontraba, por más grande que es Juan Ruiz, y no quiero que bajo ninguna circunstancia se entienda que no lo es, pero digamos que sí había un tema de interés más personal, y me parecía que aunque algunos de los personajes masculinos eran increíbles, los personajes femeninos eran pivotes de acción. Entonces yo dije, vamos a hacer un homenaje en el Palacio, y a mí me va a costar mucho trabajo, necesito como repensar de qué manera, volviendo a la pregunta, Rocío, de qué manera el teatro clásico es pertinente, qué de lo clásico se conserva como pertinente, desde qué punto de vista lo vamos a contar. Y había en paralelo otra situación, que es que en los más de 50 años que tiene la Compañía Nacional de Teatro nunca se había producido una obra de Sor Juana. Se habían hecho muchos jueces de Alarcón, no se había hecho ninguna Sor Juana. Se apoyó un proyecto a través de un programa que se llama En Compañía de la Compañía, en la que la Compañía Nacional apoya con recursos humanos y económicos a compañías de los estados, y se había apoyado un montaje de Amores más laberinto de Raquel Araujo, pero era una producción de La Rendija, una producción de la Compañía Nacional. Entonces yo en Bellas Artes hablé y dije, es que me parece que tenemos dos grandes clásicos en México, y sería una gran oportunidad, creo que hay una deuda histórica con La Monja, y me parece que habría que montar Los empeños de una casa en lugar de La verdad sospechosa. Inmediatamente fue de sí, por supuesto, les pareció perfecto, y todos nos entusiasmamos. Y de ahí pues empieza también una reflexión sobre desde qué punto de vista hacerlo, porque el tema con los clásicos es que nosotros en 2500 años no hemos logrado mejorar en absoluto como especie, ¿no? Seguimos muy mal, en todo, en el amor, en la violencia, en la guerra. O sea, no es que en 2500 años la cosa ha mejorado, ¿no? Sí, tiene como 90,000, 30,000 más intenso, pero 90,000, y realmente 2500 años que como especie, o sea, el sufrimiento no para. Entonces, los clásicos, cuando lo son, los grandes textos clásicos son los que logran llegar a la raíz del pensamiento y de la experiencia humana. Los que logran tocar esa raíz, que es difícil. Eso sobrevive 300, 500 o 2500 años, ¿no? Porque la especie sigue siendo la misma, los problemas siguen siendo los mismos. Lo que sí se modifica muchísimo es el punto de vista, desde el cual se enfoca o se opina sobre la experiencia humana. Eso sí que cambia. Entonces, si bien los clásicos tienen esa raíz de la que uno se puede agarrar, sí es todo un reto, en el caso mío artístico, me supongo que en el caso académico también, como hacer un análisis sobre cuál es la opinión o el punto de vista, ¿no? Y eso pues fue el inicio de la aventura de Los empeños de una casa, que no era solo el logro de llevar a la monja a escena, sino cuál es la óptica, cuál es la razón. Y bueno, digamos, solo voy a decir el punto de partida, porque si no los voy a aburrir mucho. El punto de partida también tenía que ver ya no con el contexto nuestro, sino con el contexto en el que se escribe la obra. La obra se estrena para festejar el nacimiento del primogénito de la virreina, una mujer de la que la gran mayoría de los especialistas, aunque ya Reina nos dirás, opinan con la que tenía una relación amorosa, ¿no? Nadie estuvimos ahí, no sabemos qué tan carnal o qué tan platónica o de cuál fue la naturaleza exacta de esa relación. Hay diferentes posiciones. Yo creo que no puedes escribir la poesía amorosa que escribió ella si no has sufrido un montón. Aunque hay especialistas que creen que ella era tan brillante que era capaz de modificar, copiar y reproducir. Yo disiento con esa postura, pero se puede haber todas las posturas que sean. El asunto es que lo que sí no es una opinión, sino que es un hecho histórico, es que esta comedia es la primera comedia que escribe y que se estrena en ese contexto, para celebrar el nacimiento del niño. Y yo pensaba, qué raro que es una comedia de equivocaciones amorosas y que le está escribiendo una mujer que a su vez está en medio de una comedia de equivocaciones amorosas, o por lo menos en una situación, vamos a decir, compleja del alma, ¿no? En la que pues una mujer que escribe una comedia para celebrar el nacimiento del hijo que va a tener la mujer que ama con otra persona. Entonces, a mí como que esa comedia negra dentro de la comedia, dentro de la otra comedia, me dio el margen para este punto de vista de cómo abordar una historia sobre desastre amoroso en el que todo el mundo está mal enamorado,
porque les repito, no hay manera de estar bien enamorado, aparentemente. Uno está o enamorado de la persona que no, en el momento que no, en el lugar que no, o en el caso de ella, en el siglo que no. O sea, pero no hay manera. Entonces, un poco el juego que hace la obra es jugar con esta paradoja de una persona que mientras sufre hace reír con el mismo tema, ¿no? Y ese fue nuestro arranque. No hablaré más. Ya con eso, esa fue la razón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo le pregunté a Jorge cuando llegamos, ¿tú eres un sorjuanista puro, duro? De los de antes. Sí, de los de antes, no o tienes una visión más contemporánea, y me confirmó mis sospechas. Entonces, que justamente pues me dijo, es la escuela del siglo XXI, de cómo se estudia a Sor Juana. Entonces, desde esta perspectiva creo que ya hay muchas provocaciones, Jorge, a partir de lo que ha expuesto Aurora. Entonces, me gustaría que reaccionaras justo a esto que planteó ahora Aurora. Claro, claro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. También para mí es un gustazo poder hablar de los empeños de una casa, que es pues una de mis cosas favoritas en el mundo, en esta mesa y con la directora del montaje más reciente, ¿no? De la puesta en escena. Efectivamente, hace un rato Rocío me preguntaba, ¿tú eres sorjuanista rancio, conservador, que la quiere canonizar o normal, no? Dije, no, normal. Entonces, claro, yo no me espanto, al contrario, celebro mucho el hecho de que los clásicos se reinventen. Yo siempre digo que nuestra labor como sorjuanistas, como estudiosos de Sor Juana, es estar constantemente inventando, reinventando una Sor Juana a la altura del presente. Eso es fundamental. Sor Juana tiene que estar todo el tiempo en diálogo con los tiempos que corren. Aurora, a quien por cierto estoy conociendo ahora mismo, ha dejado muchas líneas abiertas que quisiera retomar todas, pero voy a tratar de agarrar algunas de las que he captado en el aire. Lo primero que a mí me gusta decir con el teatro de Sor Juana, y sobre todo para ponerla en comparación, no solo con Juan Ruiz de Alarcón, sino con los otros grandes dramaturgos de los siglos de oro, como Calderón de la Barca, sí, sobre todo, o con Lope, es que mientras que la magnificencia, digamos, de la dramaturgia de Lope, de Calderón o de Juan Ruiz, por dejarlo con esos tres, es esperable, la de Sor Juana es absolutamente inusitada. O sea, hay que decir que primero estoy de acuerdo con Aurora en que Sor Juana es una de las grandes dramaturgas, es nuestra otra gran dramaturga del virreinato, pero es también parte del top 5 de dramaturgos de los siglos de oro. O sea, Los empeños de una casa y Divino Narciso, no voy a hablar de Amor es más laberinto, que me encanta el título, pero como no lo escribió ella completa, ¿no? Hay una jornada que no está tan chida, pero Amor es más laberinto y Los empeños de una casa y Divino Narciso son... primero, o sea, Divino Narciso es uno de los mejores autos sacramentales del barroco español, contando todos los de Calderón, y Los empeños de una casa es una de las mejores y más raras, extraordinarias comedias de capa y espada de los siglos de oro. Entonces, ahora lo sorprendente de eso es que mientras que los autores de las obras maestras teatrales de los siglos de oro se dedicaban 24/7 a la escritura de obras dramáticas, Sor Juana no. O sea, es que hay que pensar que Los empeños de una casa es la primera comedia escrita por Sor Juana en su vida. O sea, que a Lope de Vega le salga, o a Juan Ruiz de Alarcón le salga La verdad sospechosa o Fuente Ovejuna, hombre, pues espera, a eso se dedican. A eso se han dedicado la vida entera. Viven en el teatro, son directores de compañías, tienen amoríos con las actrices. ¿Cómo no van a escribir una gran obra de teatro? Pero Juana Inés está completamente fuera de la escena. Está en un convento y está en un entorno en el que no solo escribir obras de teatro, sino leerlas está completamente mal visto. Núñez de Miranda, su confesor espiritual, ¿no? Su padre espiritual, tiene un texto en el que habla muy claramente de las cosas que las monjas deben
leer y cosas que las monjas no deben leer. Con ningún otro género se ensaña más que con las comedias. Ni por el pensamiento os pase leer comedias que son la peste de la juventud y landre de la honestidad. Esas son sus exactas palabras. Entonces, entendiendo la postura de Núñez, que es la persona que se encarga de guiar su espíritu, su alma hacia la salvación, y considerando el hecho de que ella nunca había escrito teatro antes, es que es extraordinario. O sea, es de verdad un portento que tendríamos que apreciar, que María Luisa, y ahorita hablamos de María Luisa, ¿no? Que María Luisa la virreina llegue y le diga a Juana Inés, ¿te avientas una comedia? Sí, cómo no, nunca he hecho una, pero ahí te va una obra maestra, ¿no? Que es Los empeños de una casa. Eso a mí me parece. Oye, pero eso de que se lo pidió la virreina, yo me lo inventé. O sea, yo lo veo como de que por eso le escribió, porque Lisi se lo pidió, así de, hazme la comedia. No, y es verdad. No. ¿Tú crees que es verdad? No, mucha tranquilidad en mi espíritu que tú creas que es verdad. Porque eso sí es ficción para mí. O sea, yo me lo inventé porque decía que tuvo que haber pasado para que esta se lanzara así. Claro. Y eso nos lleva ya a las circunstancias de composición, ¿no? O sea, todo el teatro de Sor Juana, creo que salvo 2 loas, una que está a su padrino llamado Velázquez de la Cadena y otra que es para la Concepción. Todo el resto del teatro de Sor Juana, todas las loas, las comedias, los autos sacramentales y los sainetes son responsabilidad directa o indirecta de María Luisa Manrique de Lara. O sea, el teatro de Sor Juana casi en su totalidad se lo debemos al amparo y al impulso de la virreina de María Luisa. Sin María Luisa no hay Sor Juana, pero específicamente no hay teatro de Sor Juana sin María Luisa. Que si se la pidió específicamente María Luisa o no, a ver, es algo que se podría discutir mucho. Lo que pasa es que las circunstancias para las que Sor Juana escribió los empeños y las razones por las que escribió los empeños de una casa no están del todo esclarecidas. No están del todo. Hay quien las ha puesto en duda. Hay quien las ha puesto en duda. A mí la verdad es que, a pesar de lo que se ha señalado recientemente, a mí me sigue pareciendo muy lógica, muy sensata y lo más creíble la hipótesis que su primer editor moderno, Alberto G. Salceda, lanza en el volumen 4 de las obras completas de Sor Juana, del Fondo de Cultura Económica, que se llama Comedias, Sainetes y Prosa, ¿no? Allá Alberto G. Salceda da una especie de, pues nos ofrece unas conclusiones, pero que requirieron unas habilidades de Sherlock Holmes, ¿no? O sea, Salceda cruza un montón de datos que están en la comedia, en el Diario de Robles, etcétera, etcétera, y logra determinar que la comedia se estrena a finales de 1683, ¿no? Unos meses después de que ha nacido el marquesito, el condecito de Paredes, primogénito de María Luisa, que costó mucho trabajo. María Luisa perdió 3 bebés antes, ¿no? Entonces era una gran celebración, el hecho de que hubieran por fin María Luisa dado luz a su primogénito. También se cruza con la entrada del arzobispo Aguiar y Seijas, ¿no? O sea, también en la obra está referido a Aguiar y Seijas, porque probablemente la obra se representara para la entrada del arzobispo, ¿no? El arzobispo obviamente no fue, pero él está ahí mencionado, ¿no? Más bien, yo creo francamente que, a pesar de lo que se ha dicho, lo que ocurrió es muy fácil. O sea, el de Sayulloa era el contador de tributos del virreinato. Él era como un secretario de Hacienda, vamos a decir, ¿no? Y de Sayulloa da una fiesta en su palacete, en la que invita a los virreyes el día de la entrada pública de Aguiar y Seijas, del arzobispo, para que vean el boato y la parafernalia de la entrada episcopal desde el balcón. Entonces van los virreyes y ahí sí no sé si de esa María Luisa, pero o todos en conjunto le dijeron a Sor Juana, oye, pero después de la entrada del arzobispo pues nos vamos a aburrir porque no te avientas una comedia. Y Sor Juana escribe Los empeños de una casa. O sea, aprovecha que el marquesito acaba de nacer, entonces menciona al marquesito, menciona al virrey, a la virreina, a las damas, a Deza, todos están mencionados. Pero es una obra escrita por Sor Juana para una fiesta privada de palacio. Y creo que también es importante hablar de su relación, su admiración hacia Calderón, No, claro. que es el que a ella
me gusta más, porque también hay una comedia de Calderón que es Los empeños de un acaso, y a ella sí le divertía mucho hacer estos guiños intelectuales, ¿no? Sola en su celda, pero se reía mucho, yo me la imagino perfecto, divirtiéndose con su genialidad, ¿no? Así solita, como dices, ¿no? Porque Juan Ruiz sí se fue a España, se estrenaron sus comedias en los corrales, y tuvo una vida como profesional, ¿no? Pero Sor Juana aquí sola se divertía muchísimo, ¿no? Y sí era muy calderoniana, entonces también me parece que es importante como esta genialidad de que un poco era tal su inteligencia que por supuesto que podía escribir la obra maestra porque no tenía ningún problema para entender la estructura del desarrollo, claro, y además ponerle crema, ¿no? Crema al taco y hacer la canción y hacer, o sea, realmente el nivel de habilidad intelectual y creativa es infinito, pero yo creo que detrás de todo eso sí es un acto de amor. Yo creo, y eso sí es una premisa que yo creo que de la una a la otra, ¿no? De hecho, María Luisa la lleva a España, la publica, y yo no sé, tú sabrás mejor que yo, qué hubiera pasado si María Luisa no la publica en vida. Si esa obra que tanto se hubiera perdido, es algo que te quiero preguntar. No sé si me estoy transgrediendo el orden establecido, pero es que tengo ese morbo y ya que está aquí él, quiero saber, o sea, yo tengo la sensación que aunque María Luisa publicó otras cosas, no solo a ella, pero, era una mecenas en muchos sentidos, pero es que si no la publica María Luisa, con lo autodestructiva y tóxica que se puso al final la pobre de Sor Juana, ¿tú crees que hubiera sobrevivido la obra? Y con lo autodestructiva y tóxica que se puso luego la historia de México, ¿eh? O sea, sigue. Con los archivos virreinales. Sí, bueno, pero ella en particular entró en una etapa muy oscura, ¿no? Claro, hubiera sobrevivido la obra sin María Luisa. Sin la publicación de Inundación Castálida, que es la que depende directamente de María Luisa, no estaríamos hablando de los empeños de una casa. Correcto. Entonces, ¿no? Yo considero que eso es un acto de amor. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué tanto? El mayor acto de amor que tuvo María Luisa es Juana Inés. Sí, que fue publicarla, y el de ella, que fue escribirle su comedia. Claro. Entre muchas otras cosas, más los versos que le escribió, más todo. Claro. Pero digamos que es una premisa, nadie estuvimos ahí, pero es una premisa lógica. Claro, no, y lo de la publicación yo lo aseveraría así, eso sí pongo las manos al fuego, ¿no? Sí, pero eso sucedió. Sin la edición de las obras profanas de Sor Juana, gestionada por María Luisa y luego por otros grandes editores y señores de la época, no estaríamos hablando de Sor Juana hoy. Se hubiera perdido esa obra, como se perdieron muchas de las obras profanas de otros autores del virreinato. O sea, lo único que salva a las obras del virreinato del tiempo y del olvido es la imprenta. Sí, porque aparte el resto de América Latina, o sea, de lo que en ese momento estaba en estos virreinatos y demás, hay muy poco, no hay. O sea, realmente son Juan Ruiz y Sor Juana y Juan Ruiz, porque los españoles de hecho creen que es español porque estaba allá. Sí. Además, pero sí lo bulearon, yo sí lo quiero decir, pobre Juan Ruiz, lo bulearon horrible. Por mexicano, por jorobado, le boicotearon todos sus estrenos y aún así él logró estrenar. Claro. Y consagrarse, pero sí lo bulearon, le discriminaron por mexicano, eso hay que decirlo. Y causar la envidia del mismo Lope de Vega, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una clase en la que debería hablar de las obras de Juan Ruiz, pero hablamos del bullying que sufrió Juan Ruiz. Hay un bullying horrible, pero bueno, pero él estaba allá, pero la monja, como decías, es sorprendente porque estaba aquí encerrada, completamente fuera de contexto, y aún así encontraba la manera de pasarse la bomba, escribir, hacer canciones, hacer los villancicos en náhuatl, entrarle al mestizaje al 100, o sea, ella estaba aquí en su fiesta, pero siempre observada y siempre censurada y siempre perseguida. Pero bueno, ya, perdón. Sí, yo quiero hacer un comentario, y es que justamente el temor que tenías por estar en la academia, pero sabes muchísimo de Sor Juana. Es impresionante todo lo que... Es que yo desde hace 20 años tengo en mi casa el Finjamos que soy feliz, enmarcado. Que me encantó que entrara a la obra. Lo tenía que meter, ya hablaremos, lo tenía que meter. Pero yo llevo 20 años en mi casa, casi no hay cuadros, pero uno es el Finjamos que soy feliz de Sor Juana. Yo creo que su poesía es impresionante, independientemente del teatro, la poesía es impresionante, la poesía profana, por supuesto que es la que a mí me interesa, pues tengo muchos problemas con lo de la fe. Y bueno, pues sí, el Finjamos que soy feliz, para mí es casi como un credo que hay que repetir, y por eso lo incorporé, pero sí soy muy amante del personaje, y además hay que decirlo, a mí me ha tocado que en España digan que es española, porque cuando nació era la Nueva España,
y que por lo tanto es española, ¿no? Me ha tocado que en el Teatro Español de Madrid están Tirso, López, Cervantes, Juan Ruiz, sorprendentemente, Calderón, por supuesto, y no está Sor Juana. Y de hecho, hasta hace muy poquito no se conocía la existencia de Sor Juana en España, porque a diferencia de Juan Ruiz, como ella no cruzó, aunque la haya publicado María Luisa, no existía. Y sí tengo que decir, de hace 10 años para acá ha habido una promoción grande, lo hemos hecho activamente varios, para posicionar a la monja. Y yo digo, hasta que yo no vea el nombre de Sor Juana ahí, en el Teatro Español. Están a media cuadra de distancia, pero en el Teatro Español es donde están los nombres de todos. Entonces yo digo, hasta que no esté ahí la monja, no vamos a descansar. Es una cuestión de orgullo nacional y de dignidad histórica, porque de verdad es de las más grandes escritoras, no porque sea mexicana o de la Nueva España, o porque sea, ni siquiera es porque sea mujer, es que de verdad, como dice, su escritura trasciende el teatro. Claro. Sus recetarios son increíbles, sus tratados de teología, aunque no es lo mío, son increíbles. O sea, por respeto a un gran escritor de la historia de la humanidad, tiene que estar ahí. Pero bueno, eso ya sí. Se pone uno un poco loca. No, es justicia además. Bueno, y lo que quería decir, y me parece interesante colocar sobre la mesa, es que finalmente la responsabilidad que tiene uno cuando está trabajando sobre estos temas, lo hablo como creador escénico, para investigar a fondo, para apasionarse por estos temas, porque a veces pareciera que la investigación no sirve, es lejana, pero bueno, yo te veo a ti ahora y como una especialista en Sor Juana, o sea, no estás montando una obra, sino que con la dimensión, y vamos a ir al siguiente punto, que creo que ahí también va a ser muy interesante, y es sobre tu propuesta escénica. ¿Cómo traes esa poesía, esa dramaturgia y cómo la haces contemporánea para los espectadores de hoy? Porque te lanzas con unas apuestas muy contemporáneas que de una potencia pues muy fuerte cuando planteas este espacio escénico, este dispositivo escénico, esta plataforma inclinada que debe ser una pesadilla para los actores, y por otro lado pues poner boleros, y uno cuando la vea, ahorita le vamos a preguntar a Jorge, la incorporación de los boleros en la puesta en escena de Los empeños de una casa. Pues, híjole, es que son muchas capas. Voy por la del lenguaje, que es la primera. Yo hace tiempo decidí con el material clásico, especialmente material del siglo de oro, modificar las conjugaciones. Yo sé que es un error, y lo de modificar conjugaciones, yo pensé que me iban a matar, los sorjuanistas me iban a ir a escupir y así. Ahora vamos a ir a Madrid y yo creo que ahí sí me van a escupir, pero bueno, yo modifico las conjugaciones por la siguiente razón. Yo soy gente de teatro, a mí lo único que me importa es la conexión con el espectador, poder comunicar al espectador. Y cuando yo he visto representándose a Calderón o a quien sea en lugares donde hay españoles, pues ellos escuchan la lengua de su madre. Cuando, ¿no? Si te dice, no habéis hecho la tarea, así les habla su madre. Entonces, cuando escuchan la lengua de su madre. El problema con nosotros es que hay una doble distancia. Una es el pensamiento barroco, que es muy complejo y que ya en general, en una época de síntesis del lenguaje como la que hay ahorita en México, ya es una distancia a vencer. Y el otro es la distancia formal, estructural, ¿no? Entonces, lo primero que hago es modificar conjugaciones. Esto quiere decir que pierdes horas de tu vida ajustando octosílabos y endecasílabos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú modificas una cosa, se te deshace todo el edificio y te tienes que poner horas y horas y horas a reescribir. Bueno, y eso yo quisiera nada más decir que está padrísimo porque, o sea, no se nota... Es que justo creo que acabas de dar al clavo, ¿no? A mí no me molestaría que se cambiara la conjugación si el octosílabo se respeta. Se respeta, sí. No. La poesía está sobre la gramática, siempre. Sí, no. Nosotros respetamos el octosílabo, el de los hiatos, las sinalefas, o sea, luego se nos pueden ir alguno en función, claro, pero en general los actores hacen un esfuerzo sobrehumano, porque yo digo que son las Olimpiadas de la concentración, pobrecitos, en que además de mantenerlo vivo,
además, formalmente, estemos respetando la estructura, porque si no, ¿para qué? Entonces, eso lo hice. La otra cosa fue modificar anacronismos. Y me explico. Por ejemplo, hay palabras que en estos 300 años han cambiado de significado. O sea, ya no tienen la misma carga de significado. Por ejemplo, discreta. Discreta en el siglo XVII quiere decir inteligente, sabia, ¿no? Y en el siglo XXI ya derivó, porque el lenguaje está vivo y se mueve. Ya para nosotros, bueno, no es que derivó, se redujo a un mínimo de expresión. Entonces, claro, es imposible que un espectador entienda lo que se está discutiendo si a cada rato te meten anacronismos que ya no son lo que es. Entonces, bueno, modifiqué algunos anacronismos. Y en ese sentido hubo un esfuerzo en el lenguaje o en la versión. Por supuesto, edité la comedia, la hice un poco más dinámica, más corta, para poder hacerla más cercana, ¿no? En esos dos sentidos. Pero también la comedia ocurría en Madrid y Toluca y yo lo modifiqué, en Madrid y Toledo, y yo lo modifiqué. No, estaba muy cabrón. Estaba muy complicado y muy caro. Ocurría en Madrid y Toledo, y yo lo modifiqué a México y Toluca, y ahí ya es una bronca porque ya es UA en lugar de EO. Entonces, claro, toda la estructura de la rima ya la perdiste, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras yo digo que 85% del lenguaje que se escucha es puritito Sor Juana, pero 25% ayuda a que el espectador pueda no sentir una distancia tanto. Con el pensamiento barroco no hay mucho que hacer, pero yo insisto en que sigue vivo, es como mi mamá. O sea, que tú le preguntas, oye, ¿vas a venir a comer? Y te contesta, sí, lo que pasa es que tu tía, ya ves que tiene un problema, claro, porque le ha dolido la espalda, y entonces fue a ver a tu prima, pero ya ves que está teniendo problemas con la hija, porque ¿qué crees? Que en la escuela, y tú así de, ¿dónde está el sujeto de la oración? O sea, cierra la idea, o sea, pero todos tenemos una tía, una prima, una amiga que habla así, que habla en estructura barroca de pensamiento. Gongorinamente. ¿No? Sí. Gongorinamente, Ajá. Pero es de terror. Yo estoy así, ¿dónde está? ¿Dónde termina? Entonces, bueno, los pobres actores y yo durante muchísimo tiempo, pues es nuestro trabajo que el público siga las ideas. O sea, pero es muy difícil porque primero el actor tiene que entrar al mundo de la elocuencia y de la defensa de las ideas. Yo ahí sí tengo una postura personal. Yo sé, y aquí habrá alumnos de la escuela de teatro, que en las escuelas de teatro se trata de enseñar a la gente a sentir cosas y que los actores son percibidos como gente que siente cosas. Yo disiento profundamente. Yo creo que los actores son gente que piensa cosas, gente que procesa pensamiento. Y la manera como yo trabajo, y no me dejarán mentir, está el maestro David Evia, que ha sido mi actor y que es lo máximo, y me ha parecido, mi único interés es que la gente piense cosas y entienda lo que piensa. Entonces, todo el trabajo para poder... Entonces, en términos de lenguaje, el trabajo está en simplificar y luego en la elocuencia. Claro. Nada más que en la elocuencia. Y, por supuesto, tenemos la fortuna de tener la asesoría de Ignacio García, que ha sido director del Festival de Almagro muchos años y que, bueno, es uno de los grandes especialistas en verso. Y, por supuesto, que ha sido un acompañamiento importante porque es un conocedor muy importante, específicamente del Siglo de Oro. Pero, aún así, el interés de ajustar lenguaje incluso me ha llevado a destrozar sonetos y poner solo o sea, lo siento, pero solo los cuartetos. Sí, me te diste cuenta, ¿verdad? Que ahí sí Ignacio pero ¿cómo vas a dejar el soneto sin los tercetos? Es que los tercetos que quitas estaban muy difíciles de entender. Es que el terceto, ¿verdad que sí? Pero es que además el soneto es una discusión que empieza y termina, pero yo le decía, es que aquí está insertado en una discusión mayor. Entonces, no tiene que cerrar. Es el de yo no puedo tenerte ni dejarte. Yo no puedo tenerte ni dejarte, pero es que el terceto era imposible. El terceto toma como 20 minutos explicarlo, ¿no? Entonces sí. Y bueno, en el yo no puedo tenerte ni dejarte, nunca mejor dicho, me lleva a la otra perspectiva de la escenificación, que tiene que ver con, yo creo que Sor Juana es la madre de José Alfredo y de Juan Gabriel. Yo creo que Sor Juana... tiene un estado del alma que yo le llamo un estado del alma mexica, que tiene que ver con la ardidez. Que para mí es muy natural. Yo siempre he dicho que todos los mexicanos, ustedes entienden, ¿no? Lo del estado de la ardidez. Claro, no se les puede, no se les tiene ni que explicar, todos lo hemos vivido, estamos ahí en el Tenampa todos así. Lo entendemos en carne propia. Lo entienden en carne propia, y ese es mi punto. Yo creo que Sor Juana lo entendía en carne propia, o sea, vivía el Tenampa. Entonces, en su poesía amorosa yo siento eso. Entonces,
siento los especialistas que dicen que ella no estaba enamorada, que en realidad era un ejercicio intelectual, yo también disiento ahí. ¿Por qué? Porque hay mucho tenampa, ¿no? Yo no puedo tenerte ni dejarte, ¿no? Y esto de que voy a hacer que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte, por favor. O sea, no se puede escribir así sin haber sufrido por amor. Entonces, a partir de eso es que hay otro plano de investigación que tiene que ver con un proyecto de la Compañía Nacional de Dialéctica de la Diversidad, de investigación de la multiculturalidad de México, que hace ciertos montajes con investigación de patrimonio musical e investigación de patrimonio visual. Entonces, Los empeños de una casa está en esa línea, que es una parte de patrimonio dramático nacional y una parte de dialéctica de la diversidad. Entonces, hay una intención de hacer investigación musical y por eso a mí me parece que el bolero entre esta tarde mi bien, cuando te hablaba, a esta tarde vi llover, no hay, o sea, hay un puente, hay un vaso, o sea, cruza directamente, ¿no? A Manzanero. Entonces, yo quería enfatizar los estados anímicos de los personajes de Sor Juana, que ya no dije que los personajes femeninos de Sor Juana, a diferencia del 90% de los personajes de los otros autores, con la excepción, por supuesto, de Lope en algunos casos y de Calderón en otros, son personajes que tienen mucha complejidad psicológica y muy malos sentimientos. Son personajes súper enfermos, tóxicos, o sea, ustedes van a ver Los empeños de una casa y las dos chicas de verdad, pues una más enferma que la otra. Entonces, a mí eso se me hacía mucho mejor que montar a Juan Ruiz, porque a mí, yo siento que la monja entiende la enfermedad mental mucho mejor, ¿no? Las angustias, los problemas, las contradicciones y los malos sentimientos, los entiende perfecto. Entonces, eso es muy bueno para la comedia, por eso su comedia es tan buena. Pero también conectaba con ese mundo musical. Entonces, sonoramente, el mundo que se plantea es un mundo en el que se le echa chile a la herida, pues, o sea, en el que cada sentimiento tiene un bolero tremendo, ¿no? Con el público canta también con el elenco. Sí, hay algo, sí, exacto. Yo empecé a ver rojos y dije, o voy a tener una situación de un accidente cerebrovascular, que estoy a un gansito Marinela de tenerlo, o algo está pasando en el proyector. Ok, bueno, y la otra situación es la visual, ¿no? Yo quise convertir el espacio, bueno, hay directores que se meten en la escenografía y no, yo me meto muchísimo, yo diseño mis espacios y meto a los escenógrafos en situaciones muy complicadas. El pobre de Chucho siempre me dijo, cuando yo le dije, va a ser una luna y dentro de la luna se van a abrir escotillas y me dijo, nos van a matar los actores. Los actores han sido unos héroes, de verdad, han sido de una solidaridad infinita, pero es bien complicado el mecanismo que opera el que estén todos adentro de una luna. Pero para mí la metáfora era importante porque pues, es un estado de estar en la luna, de ser un lunático, que para mí es el estado de alteración. Además hay todo este mundo que tú conocerás mejor que yo, del eclipse de la luna, de todo este mundo astronómico de ella, que yo quería rendirle homenaje con tener una luna. Y de la casa, ¿no? Contenida. Sí, la casa fragmentada y difícil y sufriente como para mí es el amor. No es una casa fragmentada, es una casa que cuesta trabajo abrir, que cuesta trabajo mantener, caminar, está inclinado. O sea, la idea era que el espacio físico se convirtiera en una metáfora de la dificultad amorosa. Entonces, tanto el sonido como lo visual están enfatizando la dificultad amorosa. Es intencional que sea así y es intencional también que haya fiesta con el público por homenajear la fiesta barroca, que se ha perdido completamente el sentido de fiesta, de la representación, que en su momento sí había. Quité la canción de Sor Juana, que es buenísima, para meter los boleros, ¿no? Sí. Pero ella sí hacía canción y sí hacía fiesta barroca. Claro. Que, ay, Aurora, dejas abiertas un montón de cosas, pero si no podemos hablar toda la tarde. Creo que Aurora ha mencionado varias cosas que la obra hace para revitalizar, para que el montaje hace para revitalizar los empeños de una casa. Creo que hace más, ¿no? Ahorita lo puntualizaré. Lo del lenguaje me parece sensato, mientras sigan siendo octosílabos, no me importa que sea Toluca y no Toledo, ¿no? Es lo que haríamos, por ejemplo, si
como filólogos o como editores, es lo que haríamos con una nota al pie, pero en el teatro tú no puedes poner una nota al pie, ¿no? Entonces me parece sensata la decisión y bien. Ahora, lo de los boleros, aquí la pregunta es, ¿funcionan o no? ¿No? O sea, ¿funciona o no? Porque si no funcionara, pues, pues no estaríamos teniendo esta conversación, ¿no? Pero la verdad es que funcionan tan bien, ¿no? Se sienten tan orgánicos y yo creo que hasta el sorjuanista más rancio está cantando Me importas tú al final de la primera jornada, ¿no? O sea, no hay manera de que no te involucres porque hay un karaoke, entonces tienes que cantar con los actores. Yo ya la tercera yo estaba con todo el sentimiento ahí cantando. Entonces, claro, creo que funcionan muy bien. Ahora, las decisiones, digamos, novedosas o que podrían parecer novedosas que se han tomado en la puesta en escena, no me parece que traicionen en esencia ni los planteamientos ni el espíritu de los empeños de una casa, ¿no? O sea, creo que me hubiera preocupado que le metieras boleros si fuera la destrucción de Numancia, ¿no? Ahí sí, como ¿no? Pero primero, los empeños de una casa es ya una obra musical. O sea, Los Empeños ya es una obra musical, tiene música en las loas, en los intermedios, y tiene música en su interior, tiene música en la canción que está en medio de la segunda jornada. Quiere decir que es lo único, ese sería mi único comentario negativo a la apuesta, ¿no? Porque además esa canción es una especie de radiografía de la emoción de los personajes. La grabamos con los actores hablando así, para que durante la entrada del público se oyera. No es, sí es, no es, sí es, sí es. Claro. La grabamos así, pero ya era tan barroco todo, yo pensé que en el Palacio de Bellas Artes me iban a escupir. Entonces demasiado. Yo dije, no, o sea, me van a matar, o sea, ya contrólate. Y oía a Margules, que es mi maestro de dirección, bueno, lo oigo todos los días gritándome y insultándome por todas las decisiones. Así pasa, ¿no? No, yo lo oigo así de, más, ¿por qué el artificio? O sea, lo oigo todo el tiempo así. Y yo decía, no, ya, un elemento barroco más. Sí. Pero sí lo grabamos y sí lo íbamos a poner, pero decidí quitarlo y entiendo que es una pérdida. No, claro, es una canción en la que los personajes explican cada uno, o sea, cuál es la pena más grande que en las penas de amor cabe. Ese es el estribillo de la canción, ¿no? Entonces cada uno dice, no, pues que los celos, el desdén, el no ser correspondido, etcétera, etcétera. Y la emoción que ellos subrayan como la pena más grande de amor es precisamente la que están padeciendo en la obra. Entonces parece como una especie como de psicoanálisis colectivo de los personajes a través de la canción. Entonces me parece importante. Ahora, no solo dices que los boleros perpetúan, claro, la lengua, el sentimiento de Sor Juana. Yo siempre digo, a ver, vamos a pensar en Te quiero dijiste, ¿no? En Te quiero dijiste el bolero que dice, muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Esas metáforas son de Petrarca, ¿no? Y llegan a nosotros a través de Garcilaso y a través de los grandes autores de los siglos de oro. O sea, los boleros y la lírica, o sea, la lírica de los boleros y el sentimiento que expresan, pues está en consonancia con Sor Juana, pero también con toda la lírica renacentista de la que ella es heredera y que de alguna manera todavía configura nuestra idea del amor romántico, para bien o para mal, ¿no? Por eso empatamos con eso. O sea, no es nada más Sor Juana, toda la tradición. Al que no me quiere, ¿no? Esta cosa de al que me quiere no me da hueva, pero el que no, pero el que sí. Y luego está quizá. Esa fue una adaptación en la que no se respetaron los endecasílasmos, pero se entendió. Sí, se entendió. ¿No? Claro. Hay funciones que se respetan y funciones que no. Ah, no, porque meto el y así, no, pero y el y así. Ajá. Tiene la métrica, güey. No, sí. Tiene la métrica, nomás no, o sea, tiene la métrica, pero claro, hay funciones en que la actriz hace alguna omisión, pero todo él dice, ¿cómo así? Así, o sea, pero sí rompí el soneto. O sea, sí. lo destruí. Pero yo soy destructora de sonetos. Pero lo peor es no solo eso. Entonces, para mí eso estaba directamente relacionado con quizá. Sí, quizá te haga caso, quizá te mande a la fregada. O sea, quizá. Se entiende. ¿No? Pero bueno,
son muchas libertades que nos tomamos. O sea, te odio y te quiero, Julio Jaramillo, con yo no puedo tenerte ni dejarte. Pues claro, ahí está, ¿no? Ahí está, pierda yo la vida antes de perderte a ti, bellísima Leonor, ¿no? Que se quede el infinito sin estrellas, ¿no? Y que pierde el ancho mar su inmensidad. Y ahí son muy interesantes las conexiones que se sugieren. Ahora, también me gusta mucho que la obra confía, como debe ser, en la inteligencia del público, ¿no? O sea, no está todo servidito, eso que dices, no, a ver, hay unos chistes que no son tan fáciles, el pensamiento barroco, pero eso ahí está. Y a mí me da mucho gusto, me daba mucho gusto desde que la vi en Bellas Artes, o sea, oír que el Palacio de Bellas Artes entero se atacaba de la risa con un chiste raro de Sor Juana, ñoño de Sor Juana, ¿no? Escrito hace 450 años. O sea, eso te habla de la vitalidad de la obra por un lado y de la inteligencia del público, de la que a veces desconfiamos, pero no debería ser así. Ahora, también una novedad muy, muy interesante de la apuesta es que salen Sor Juana y la Virreina entre cada una de las jornadas. Entonces, como una especie de metateatro. Es porque Sor Juana va escribiendo la comedia para la Virreina mientras la comedia la estás viendo representada. Y mientras Lizzie está embarazada, que esa sí Claro. fue una... O sea, es que debe haber sido muy fuerte verla embarazada. Sí la escribió con Lizzie embarazada. Por eso, ¿verdad que sí? Sí, sí, Ay, sí. que yo dije, yo voy a O mostrarla. sea, si respetamos la fecha del 83, sí. ¿Verdad Digo, que el sí? embarazo no dura 9 meses. ¿Ya ven? Sí. Entonces, claro, hay escenas en las que Sor Juana la El ve niño embarazada. nació en julio del 83. Sí, aunque sea un mes, sí, es embarazada. Sí. Embarazada estaba. Sí. Sí. Lo que debe haber sido un shock cerebral. O sea, yo lo que traté es como de pensar en cómo se sentía ella, ¿no? Con esto. Pero por eso cada vez que le dice, ¿y cómo va? De ella mientras nos hace reír a todos. Totalmente. Y fíjate, a mí no me molestaron tampoco las intromisiones porque de nuevo me parece que son fieles al espíritu de la obra. Sor Juana no nada más escribió los empeños de una casa con sus 3 jornadas. Sor Juana escribió todas las piezas menores que acompañan a la comedia, que van al principio, al final y entre cada una de las jornadas, loas, entremeses, sainetes, etcétera. Entonces, esas intromisiones de Sor Juana y la Virreina, pues cumplen la función que cumplían las piezas menores, ¿no? En la representación original, incluso con su reflexión metapoética, porque los sainetes de Sor Juana son metapoéticos. O sea, entre la segunda y la tercera jornada entran los personajes y uno le dice al otro, ay, qué comedia tan larga y tan sin traza, ay, si es... No, para nada. Y otra cosa que también creo que es muy fuerte para ciertos espectadores, pues es lo que podríamos llamar la parte queer del montaje, ¿no? O sea, como la parte queer del montaje. Pero yo estaba pensando, y dije, mira, Los empeños de una casa ya es una obra queer de origen, ¿no? O sea, es queer en muchos sentidos. De hecho, los críticos lo dicen con otras palabras, ¿no? Comedia híbrida, ¿no? Comedia que rompe las barreras, las convenciones de las comedias de capa y espada. Pero es que sí es rarísima. Sí es una comedia, yo diría es una comedia queer por varias razones, ¿no? Tiene, por ejemplo, uno de los retratos más acabados masculinos que existen en el teatro de los siglos de oro, porque la personaje principal, doña Leonor, que por cierto es una especie de alter ego de Sor Juana, doña Ana le dice, oye, y cuéntame, ¿qué te trajo a tanta desgracia? ¿No? Y ella se arranca, como un monólogo de media hora, ¿no? Y ese monólogo incluye... Pobre actriz. Pero qué bárbara, ¿eh? O sea, lo recita completito y lo recita muy, muy bien. Y entonces ahí describe con mucha enjundia al galán de su deseo, y eso no es normal en los siglos de oro. Nada es normal. Nada es normal en los empeños de una cosa. La comedia es queer de origen. Lo más anormal es que una mujer en escena diga que el peor problema de su vida es ser inteligente. Y bella al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuándo han escuchado que un hombre se queje de que su problema es ser inteligente?
¿Cuándo ha sido un problema para un güey ser inteligente? Perdón. En cambio, yo hace mucho que hice, en la Resad, estaba yo haciendo un estudio porque yo quería hacer la dama boba contraargumentada por Sor Juana. Porque la premisa de la dama boba es que el amor te hace inteligente, según Lope, ¿no? Pero yo decía que sí, si eres un güey, pero al revés, es como que el amor es un problema, la inteligencia es un problema para el amor, en realidad. Entonces, yo investigué si había otro escritora que hablara de la inteligencia como un impedimento para el amor, y no lo encontré. Solo ella habla de la inteligencia como un problema en la vida. Entonces, el que Leonor salga y diga, o sea, comparado con La verdad sospechosa, que las chavas lo único que dicen es quiero casarme, o sea, esta chava sale y dice, es que todo el problema es que soy demasiado inteligente, o sea, realmente eso tampoco es normal, Jorge, en las comedias de los siglos de oro lo normal es que las damas sean más bien tontas, ¿no? Pues de hecho por eso se llama la dama boba. Y que los hombres sean bien pelafustanes, ¿no? Sí. Como Don García de La verdad sospechosa. Sí. Y los protagonistas de los protagonistas de Los empeños son rarísimos porque doña Leonor es inteligente, ella misma lo dice, y se nota en la manera en la que habla, y doña Ana y doña Celia son muy inteligentes a su manera. Y muy perras. Porque porque ellas urden toda la trama, en realidad, ¿no? Entonces, las mujeres son las que llevan la acción, lo cual... Es mucho mejor hacer obras donde hay perras, es mucho mejor. No literalmente. Es mucho más divertido, o sea, porque los seres humanos, y yo creo que es importante decir esto, vivimos en una época en donde hemos llegado a una censura enloquecida. El teatro vive de la falla, del error, de la debilidad, de la fragilidad del ser humano, del comportamiento espantoso, porque sí somos una especie que tiene cosas maravillosas, pero también somos un horror de especie. Somos violentos, somos mezquinos, o sea, entonces, si al teatro, ahora con esta cosa de que todo tiene que ser políticamente correcto, si todo es políticamente correcto, no hay teatro. O sea, el teatro vive del horror y de la oscuridad humana. Entonces, mientras más oscuridad humana, más falla de carácter, más perrés, más asesinato y más horror, obviamente se puede estudiar mucho más el comportamiento humano, tanto para la tragedia como para la comedia. O sea, pero si no podemos hablar de las fallas, de los errores y las deficiencias que tenemos, pues no podemos hacer teatro. Y me parece que esa reflexión es importante en una época en la que se está tratando de endulzar las ficciones. Y los empeños de una casa, bueno, iba a decir que Don Carlos también es un personaje rarísimo porque es un hombre deconstruido, completamente distinto a los galanes de la época. Y esto que dice me parece fundamental, es que los empeños de una casa es un profundo estudio de la emoción y la psique humana. O sea, si algo le va quedando claro uno a lo largo de la comedia, y creo que ya lo mencionabas hace un momento, Aurora, yo tengo anotadas todas mis ediciones de Los empeños, y una nota que repito constantemente al margen es: ¿cuánto sabe de amores esta monja? O sea, es impresionante que en todo momento esté aventando bombas, así verdaderas bombas, que retratan muy bien el amor con todas sus aristas y en todas sus dimensiones. Es que me gustaba Don Juan, me gustaba Don Carlos, pero ahora que sé que es ajeno me gusta el doble, ¿no? Dice doña Ana. ¿Oh? Si él es ya tan mío, claro, ¿qué tengo que desear? ¿No? Sí. ¿No? ¿Qué es más galán? Pero, y aunque no lo fuera, tiene de más galán el ser ajeno. O sea, qué monja, ¿eh? Qué voluntad hay tan fina en los hombres que viendo que otra ocasión los convida, la dejen por la que quieren. O sea, la monja es... Lo tengo que decir, aunque es muy poco institucional de mi parte, pero la monja es cabrona. O sea, y sabía mucho del amor. Por eso yo no puedo estar de acuerdo con los académicos que dicen que era inteligente y sabía replicar. No sabía replicar, se le había pasado muy, muy terriblemente en su corazón. No hubiera podido escribir así y no tendría ese conocimiento profundo del amor. Ahora, si hay un problema con lo del amor, o sea, hay una única variabilidad que tiene que ver con lo que yo dije al principio, que es el punto de vista.
está siendo muy difícil hacer el teatro clásico con los finales del teatro original. Es imposible. Los finales se han vuelto imposibles. Terminar una obra con todo mundo casándose con la persona correcta, de la clase social correcta, del género correcto, del no sé qué correcto, ¿para qué? O sea, está muy difícil terminar las comedias, no solo esta, sino la gran mayoría de las comedias, sobre todo del Siglo de Oro, pero también Molière, también muchas de las comedias shakespearianas. Está siendo muy complicado. El nudo está en la resolución. O sea, el nudo está en el posicionamiento de cómo cierran las historias. Porque el desarrollo lo puedes juzgar, puede estar lleno de cargas de comportamiento terrorífico del siglo XVII, comportamiento terrorífico del siglo XVI, pero el problema es el final, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas más difíciles y tuvimos debates con varios, en la compañía, con las actrices más jóvenes, porque claro, la propuesta de cómo terminar esta comedia de amor es que todo el mundo sea feliz en esta cosa como superpatriarcal, heteronormada, es como así se cierra, ¿no? Y eso sí a mí me parecía improcesable, o sea, era improcesable, pero... Ay, es que la voy a spoilear, ¿verdad? Sí, yo no les voy a decir. Nomás no acaba como acaba. Ahora sí acaba como acaba, voy a decir, ¿no? Para que no piensen tampoco, es que luego va a aparecer que eres el editor Méndez Plancarte en su peor momento, ¿no? Es que Méndez Plancarte, cuando edita El Mártir del Sacramento, uno de los otros sacramentales, dice, este final, el de Sor Juana, tiene una propiedad teológica. Este es el bueno, ¿no? O sea, él hace su... Ay, ¿cómo? He de decir que independientemente de cómo acaba la obra, para no spoilearla, o sea, la obra sí acaba donde acaba Sor Juana y luego la compañía añade, ¿no? Una especie de epílogo, ¿no? Vamos a llamarle. Acabamos la comedia como acaba la comedia. Claro, como debe acabar. Pero sí hay un epílogo. Una especie de nota al pie, ahora sí, una nota al pie. Una nota al pie con Miley Cyrus. Eso fue mucho spoiler, pero bueno. Sí, eso fue un spoiler. Sí. Pero bueno, es la otra intervención que tiene que ver con el punto de vista, ¿no? Y lo del personaje queer, más todo lo queer que ella es y el hecho de que haya un travestismo del siglo XVII, de un hombre que ya está en la comedia y que se trasviste de mujer en tiempo real, es el único personaje que en escena se trasviste. Y que se trasviste todo, porque hay otros que se trasvisten pedacitos. Pedacitos, pero él se trasviste todo. Y yo sí quiero hacer una acotación. En esas épocas, en el teatro shakespeariano, y en Inglaterra y en Francia, sobre todo en Inglaterra, las mujeres no se podían subir al escenario. Bajo ninguna circunstancia. O sea, Romeo y Julieta era un güey. O sea, no había manera de que se subiera una mujer al escenario. En el Siglo de Oro español había productoras, actrices y dramaturgas, ¿no? Porque no solo está Sor Juana. Hay escritoras del siglo XVI y del siglo XVII. Es importante decirlo porque muchas veces pensamos que el mundo anglosajón, y miren que yo soy muy anglófila, los amo, pero muchas veces pensamos que el mundo anglosajón o el francés siempre son más liberales, y no era así en el siglo XVII. El lugar donde estaba el universo más liberal era en España. Ahí estaban las mujeres en escena. Sí necesitabas permiso de tu marido o de tu papá, pero te podías subir, podías ser empresaria, podías actuar, los personajes femeninos eran representados por actrices, y, o sea, había mucho travestismo en Inglaterra, en Francia, todo, pero que un personaje se vistiera de mujer en ficción, en vivo, solamente Castaño. Sí, y luego, de hecho se casa. Sí, hay un personaje que se llama Hernando, que pues es un asistente criado de Don Rodrigo, y a mí sí me parecía que todos tenían que estar enamorados en esta obra. Y entonces pues Hernando está enamorado, tiene daddy issues, y sí está muy enamorado y sufre mucho sin cambiar el texto. Es que eso es también muy sorprendente. No lo cambié. No se cambió nada. No se del cambió el diálogo de texto Hernando. y admite que Hernando esté perdidamente enamorado de Don Rodrigo. Pero eso solo pasa en la escena, ¿no? O sea, se ve como en el texto ya puesto en escena, pero si está tú lo así. lees así, no. No te imaginas que Hernando está enamorado. Yo sí, pero es porque tengo problemas. Pero yo desde que lo leí dije Hernando está enamorado de Don Rodrigo. Pero bueno, cada quien. Pero el asunto es que sí hay como esta cosa de que en esta obra la premisa es que todos estén enamorados y sufran, y hasta los muertos. Entonces también hay 3 zombies que están por toda la casa y que también sufren por amor.
¿no? O sea, todos están mal, hasta los zombies, que son como criados pero zombies, están muertos, están todos llenos de sangre y así. Yo no había entendido eso. Nadie lo entiende, no importa, es una cosa... Porque me dicen, ¿por qué hay gente muerta? O sea, ¿y por qué están los zombies? ¿por qué hay gente llena de sangre en medio de la casa? O sea... Pero he de decir que cantan muy bien. Y son actores de la compañía, ¿eh? Cantan muy bien. Bueno, exactamente. Sí, no, yo lo que quería decir es que hay que hacerle un espacio a los actores, porque es brutal trabajar. Bueno, aquí hay muchos actores en formación o actores ya con largas trayectorias y sabemos lo difícil que es trabajar el verso, o sea, no cualquiera. Y ellos tendrían que ver la obra todos para ver el trabajo que se hace desde esa perspectiva, porque hacen un trabajo espectacular para que se entienda el verso, para que pase el verso, pero además cantan, y lo comentábamos, cantan espectacular. Entonces uno dice, ¿de dónde salieron estos actores? Porque además entiendo el apasionamiento que puede haber desde la academia hacia la obra de Sor Juana, entiendo el apasionamiento que pueda haber desde la directora por esta obra, y los actores. ¿Cómo se vinculan? Porque de verdad que me parece un trabajo redondo y con quien está acuerpando toda esta historia, toda esta poesía, toda esta potencia que tienen. Quisiera que nos comentaras algo, porque además son actores muy jóvenes. Son jóvenes, vienen de todo el país, no han estudiado verso mayoritariamente, aunque hay excepciones. Son actores inteligentes. Okay. La Compañía Nacional tiene gran diversidad en todo, menos en eso. Me da lo mismo si vienen de el lugar que vengan del país. Es más, hay un esfuerzo importante porque vengan, ya tenemos un elenco, tenemos 57 miembros del elenco estable, dentro del que acaba de entrar un maestro también que nos acompaña, David Evia. Vienen de diferentes lugares, de diferentes tradiciones teatrales, con diferentes historias. Pero digamos que si hay una línea, es esa, que puedan procesar pensamiento. Si no, no se podría hacer este tipo de montaje. Los actores que están haciendo este montaje, yo considero que son brillantes. O sea, y además de que son brillantes, son disciplinados y afinan también. Yo les digo, pues ya que estamos, o sea, ya que estamos, que se respete el octosílabo, que salgan de la trampilla, que anden en el tacón y afinen, ¿no? Entonces se ríen mucho porque nos reímos mucho, les digo, sí se puede, ¿no? O sea, porque ya son capas y capas de, ¿no? De verso, pero no, pero la verdad es que nos divertimos mucho. O sea, lo de la trampilla sí es un poco complicado, pero nos divertimos mucho. Hubo como mucha preparación psicológica porque yo sabía que iba a ser muy difícil. Entonces, desde el día 1 ellos sabían que iba a ser muy difícil. Entonces hicimos como mucha preparación psicológica para poder entrar a esa escenografía, ¿no? Desde antes, pero sí creo que tienen esa gran virtud. Son actores que procesan pensamiento de manera increíble y tienen una gran disciplina y una gran dedicación. Sí creo que están haciendo las Olimpiadas de la concentración. Qué maravilla. Yo no podría. No, o sea, están a un nivel, como el otro día me dice la actriz Nara Pech que hace a Sor Juana, porque además tuvimos cambio de elenco, porque cambió el elenco de la compañía, y ahora además tenemos de 3 músicos, 2 son actores ahora. Antes eran 3 músicos, ahora tenemos 1 músico y 2 actores. La que toca los bongos y el que toca la guitarra son actores de la compañía y tocan increíble. O sea, no solo tocan, cantan, o sea, de veras es gente muy preparada. Y Nara me decía, bueno, pero entonces ¿quieres que el quiebre lo haga después de la sinalfa? Le decía, ¿puedes controlar esto a ese nivel? Yo no podría controlar ese nivel, ¿no? Y entonces les resulta un estímulo, o sea, ha sido como de, y voy a poder hacerlo elocuente, ¿no? Nos reímos mucho porque hay una congruencia, ¿no?, en la obra, que no nos sale. O hay alguna idea o algún chiste de Sor Juana que no logramos que caiga, y la actriz siempre está de, esta función voy a lograr que caiga. Voy a lograr yo ser tan elocuente que se va a reír la gente. Nunca lo logramos, por supuesto, pero lo hemos logrado en una función, pero nos divertimos tanto ella y yo yo creo que ahora sí lo vamos a lograr. Y yo le digo, oye, ¿y si ahora probamos? Me dice, ahora voy, y nos la pasamos las dos pensando, ¿no? Hay una como complicidad de, ¿y si ahora lo pienso? Le digo, hazlo más reflexivo, a ver si cae el chiste. Y fracasamos. Y entonces, ahora hazlo más. Y entonces, como que parte del trabajo yo creo que debe ser gozoso.
¿no? Yo creo que sufrimos tanto en esta profesión, es tan terrible todo, es tan terrible llegar a la profesión, poder levantar una obra, tener una oportunidad, o sea, de verdad es muy hostil que ya cuando llegas a la obra, porque a mí me deprime mucho que luego hay quien llega a la obra y entonces hay bronca, ¿no? Y todo el tiempo hay bronca, hay pleito. Yo digo, no, o sea, ya que vamos a estar ahí, nos divertimos y si podemos afinar, está increíble. Y si logramos el endecasílabo, está increíble. Entonces, sí creo que es parte del espíritu de ellos el que se haya hecho una comunidad amorosa entre los actores y solidaria. Se ayudan mucho entre ellos. O sea, ya sé que parece que soy la mamá hablando, pero de verdad, ustedes los vieron. O sea, no es que yo les tengo que decir. O sea, sí son multitask y sí tienen la mejor actitud. Sí. Sí, ¿no? son magníficos. Yo creo que tienen muchas virtudes, muchos talentos. Ahora entiendo, ¿no? O sea, por qué sale tan bien el verso, que luego no es sencillo. Claro, hay un procesamiento intelectual de lo que se está diciendo y me parece fantástico, ¿no? Que por cierto, en la función a la que fui el viernes, cayeron todos los chistes menos uno, que sí está difícil, el de pan de perro. Ese sí está difícil porque no hay que hacer una nota al pie. Lo de pan Pienso de perro. que estos vienen a darnos pan, sí. Y pues no hay manera que la gente lo cache. Pero, y también tuvimos un meet and greet involuntario con los actores porque tembló. Bueno, sonó la alerta sísmica en el clímax de la comedia. De la tercera jornada y nos tuvimos que salir todos al estacionamiento, incluidos los autores. Entonces ahí estábamos todos tomándonos fotos con Sor Juana, con la virreina, un meet and greet involuntario. Y luego ya regresaron a acabar la función. Sí, ya regresamos y se acabó la función. Sí, yo creo que el tiempo dedicado a ensayos es el tiempo dedicado a procesar pensamiento. Y eso sí es algo peculiar. Cada directora o director tiene sus prioridades y sus maneras de trabajar. Esa es mi manera de trabajar. Y de hecho, hay mucha actividad de conferencias y todo, que luego los actores dicen, pero ¿por qué tenemos que venir a una conferencia sobre temas de identitarios o del siglo de oro? Y yo les digo... ¿Por qué no? Porque lo interesante es que porque estamos creando historias y ustedes son las que las van a salir a defender. Entonces, muchas veces siempre piensan en el cuerpo, ¿no? Es que hay que entrenar el cuerpo, que sí, también hay que entrenar el cuerpo. Yo en este momento no tengo autoridad moral, pero digamos que está muy bien que entrenen el cuerpo, pero si no entrenan el procesador, luego se complica, hasta el hiperrealismo, se complica todo. Sí. Gracias por esa perspectiva, porque creo que viene a renovar muchas ideas que han estado deteniendo muchos procesos durante muchos años. Muchas gracias por comentarlo ahora. Y yo quisiera en este momento, está apasionante, pero quisiera pasar del otro lado a que pues plantearan sus preguntas, sus dudas, si ya vieron la obra. Bueno, creo que ha habido mucho material que ustedes podrían retomar para preguntarle pues aquí a estos ponentes, conferencistas de lujo. Así es de que paso la palabra de ese lado. ¿Alguien quiere intervenir, hacer una pregunta? Hay mucho material. ¿Alguien? Sí. Pues ahí está, sí, ya suerte. Y nos lo vamos pasando. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hacia aquí y luego allá. Buenas tardes. Antes que nada, felicitar a la universidad por este tipo de pláticas, y segundo, felicitarlos a ustedes enormemente. Yo traía muchas dudas acerca de la obra y de la puesta en escena. Todas me han sido contestadas por ustedes dos y pues quería felicitarlos. Yo fui a ver la obra en Bellas Artes, el estreno. Yo lo fui a ver ahí y realmente es una segunda vez que voy a verla ahí al CENAR, porque hay cosas que yo no entendía acerca de la puesta en escena. Sin embargo, como comento, ahorita me han sido, la verdad, resueltas todas esas dudas. Y usted habló de algo muy importante. Para que Sor Juana escribiera esta comedia, necesitaba estar enamorada y todo giraba en su mundo alrededor del amor. Considero, no sé si esté en lo cierto, que igual usted para poner esta obra en escena y aterrizarla
a estos momentos, se necesita ser una gran admiradora de Sor Juana, una gran conocedora, pero sobre todo mucho amor a esa obra. Gracias. ¿Quieres comentar algo? ¿O pasamos con la siguiente? Conozco el TENAPA muy bien y conozco y sí amo mucho a Sor Juana. O sea, sí me parece... O sea, sí me representa. Sí soy. ¿Quién fue? No lo vi. Bueno, es como, pienso una pregunta más que va un poco al centro, quizás más recargada al lado del profesor, pero también tiene un lado de la tiene que ver con la representación. El tema de la pronunciación de las palabras. Bueno, pienso que como poetas se suele pensar mucho en sonoridad. No solamente, o sea, sí, obviamente hay una métrica, pero el sonido mismo que va, y sobre todo en el español, digamos, en el pasado, con el ceseo, por un lado, como me gustaría saber de si se puede llegar a reconstruir, porque pues no tenemos pues sí, no teníamos una grabadora para saber cómo se hablaba y cómo estaba realmente pensando Sor Juana que iba a sonar. Y de qué manera lo abordan en el teatro y qué tipo de ceseo se utiliza, y bueno, esa era más o menos mi duda. Está bien interesante. Eso, no tenemos grabadora, pero tenemos rimas, ¿no? Y Sor Juana, por ejemplo, a lo largo de toda su obra no rima, es más bien rima la interdental Z con nuestra S, lo que quiere decir que para ella no sonaban distinto. O sea, Sor Juana podía rimar casa con Z y casa con S, y para ella no había ningún problema. Lo que quiere decir que Sor Juana muy probablemente hablara español, al menos fonológicamente, fonéticamente, casi como lo hablaríamos nosotros, ¿no? En cuestión de los sonidos. Ahora, claro, es que Juan Pablo es muy exquisito con esto de las aliteraciones y demás, porque luego lo vemos en clase. Sí, a lo mejor cuando tú cambias una conjugación de hubiera a hubiese, a lo mejor puedes estropear sin querer una aliteración en la que Sor Juana quisiera que, por ejemplo, ese verso susurrara, ¿no? Hubiese sido que sí, ¿no? Pudiera ser, pero, o sea, también supongo que el teatro tendría que funcionar como en escena de manera inmediata y luego aceptar una lectura tranquila, filológica en clase de puro texto. No se ceseaba en la época que escribió Sor Juana, se empezó a cesear después. Es un enigma, no se sabe por qué fue, si hay diferentes versiones de por qué, que si el rey ceseaba, que si entonces era zipizapo y entonces empezaron a zipizapear, pero yo siempre digo que el español de Cervantes es el nuestro, no el castizo, ¿no? Se empezó a cesear después. Entonces, por eso Sor Juana se permite esto, ¿no? Y por eso lo que menciona Jorge es real, que es muy cercano al español de ahora, ¿no? En ese sentido. Lo que sí es verdad es que ha habido un cambio estilístico y académico en la representación y en el decir el verso. El verso se rengloneaba históricamente, de manera que tú hacías el verso enfatizando el cambio de verso, ¿no? Era declamatorio y entonces era así, pero después de 15 minutos te duermes, o sea, como espectador, si te empiezan a renglonear. Y de hecho, para mí ha sido complicado con actores de ciertas generaciones quitarles el rengloneo, porque era la manera correcta de decir el verso. O sea, en la escuela española y así se decía el verso. Y quitarlo para que la idea puedas tener pausas interversales que potencien la idea,
Por eso digo que el trabajo mayoritariamente tiene que ver con procesador de pensamiento, con ideas. ¿De qué manera a mí el rengloneo me está potenciando o no? Que se entienda, que déjate el público, que el actor al que le estoy hablando, el personaje que está conmigo, entienda lo que le estoy diciendo. Entonces, si eso implica que yo voy a encabalgar o que yo voy a tomar una pausa interversal, y esas decisiones, por ejemplo, yo a los actores les dije, yo no voy a dedicar los ensayos a contar. Yo no voy a estar contando octosílabos y endecasílabos todos los ensayos. Nosotros vamos a dedicar el trabajo a transmitir nuestros pensamientos. Y entonces, ustedes sí, técnicamente, como actores de la Compañía Nacional de Teatro, cuentan en su casa. O sea, es decir, también hay un tema de paternalismo que hay que romper, ¿no? El director no es un maestro. O sea, los actores son profesionales. Entonces hay un nivel de responsabilidad, hay una parte del trabajo que se comparte en los ensayos, pero hay una parte de investigación y de trabajo de una talacha insólita que los actores hacen, ellos solos, en su casa. Y entonces llegaban y me decían, ¿cómo ves si hago la pausa interversal? Ya lo pensé y creo que no. Y entonces ese es el diálogo con el director. Bueno, en este caso directora. Pero bueno, ese es el trabajo es, ¿por qué crees tú que esta pausa interversal nos va a ayudar a transmitir mejor esta idea? ¿No? En el entendido de que no estamos transgrediendo el octosílabo, el endecasílabo, o sea, la métrica ni nada, ¿no? Pero a veces sí tienes opción. A veces en un mismo verso puedes elegir hacer el hiato en una o en otro lugar. O sea, pocas veces, pero algunas veces sí puedes elegir dónde lo pones. Y cuando puedes elegir, da mucha alegría. Entonces tú dices, ay, a ver, voy a hacer mejor hago esta sinalefa para que me sume. Pero ese estudio del verso y de que me sume y de que no me sume, lo hicieron ellos. Y de hecho teníamos lo que nosotros le llamamos el cártel del verso, que eran otros compañeros actores que estaban ahí de falló la sinalefa, falló el hiato, o sea, otros actores que estuvieron contando, más algunos de la misma compañía, del mismo grupo de actores decían, hay unos que estaban un poco más entrenados en verso, decían, bueno, aquí falló esto, falló, entre ellos era de te comiste esta sinalefa, o en esa función el endecasílabo no se falló por X o Y. Pero digamos, si hay una parte de ser nerd, yo creo que también es algo que quizás sí hay mucho nerd en la compañía en este momento, ¿no? Que está obsesionado con el verso 4, hasta a veces era agotador, yo les decía, ya no puedo más, o sea, ya no puedo más, decídelo tú. O sea, vamos a hacerlo así y decídelo tú. Y es una alegría cuando se hace eso en términos de lenguaje. Entonces, yo estoy por no renglonear y estoy porque los actores sean más autónomos en sus decisiones sobre el análisis de sus propios personajes. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Acá. Hola. Bueno, muchas gracias por la plática y por el montaje que es maravilloso. Yo lo vi en Bellas Artes. Entonces tengo dos comentarios que no sé si sean preguntas, no sé si sean comentarios, no sé qué sean, sino como dos cuestiones que se me vinieron a la cabeza de escucharlos. O sea, por un lado estaba pensando un poco en este espacio tan cerrado que es la casa, y cómo se maneja Sor Juana un poco laberínticamente y cómo también está vinculado a la feminidad. Sobre todo hay que pensar que pienso en otras comedias de los siglos de oro, donde también el móvil son las mujeres y donde, curiosamente, también el espacio todo ocurre dentro de una casa, como Los empeños de un engaño de Juan Ruiz de Alarcón o La dama duende. Eso por un lado, no sé si me salió algo, pero creo que eso es lo que hay. Y la otra es que también me quedé pensando en este largo diálogo del romance, donde Leonor cuenta toda su vida y cómo lo resolviste en escena, que cuando yo lo vi me quedé como un poquito de, bueno, es que esto es para la generación del TikTok, porque obviamente cuando lo escribió Sor Juana,
el público estaba súper acostumbrado a escuchar así 1000 versos de un tirón y entender qué estaba pasando, porque al final el teatro no tenía tantos recursos escénicos. Pero estamos en un momento en el que, pues eso, o sea, a los 10 versos ya los perdiste. El spam de atención, sí. Y entonces me pareció muy atinado que representaras la escena detrás. Sí, ese monólogo de Leonor, sin duda, es lo más difícil de esta obra. ¿Crees tú? Es que justamente iba a hablar, bueno, no tengo... del monólogo, pero... Son no sé cuántas cuartillas son, pero pobre actriz, lo dije hace rato y lo repito, ese monólogo es un tour de force para una actriz. Es dificilísimo mantener el spam de atención. Yo no sé si lo logramos, lo que pasa es que luego entra un bolero y luego... sí lo logramos. No sé, ha sido... Sí, y por cierto, en relación a lo que decías, todavía hay funciones que hay cosas que yo no entiendo y que entiendo a la función 43. Y los actores igual es así de, wow, hoy entendí esto. No, hoy entendí. O sea, es tan complicada la monja, tan compleja, que nosotros teníamos sesiones como de clue, así de quién mató a quién, en dónde, en la cocina, con un cuchillo. O sea, teníamos que hacer sesiones entre todos porque está tan enredada que solamente entender lo que realmente está pasando, quién estaba en el cuarto, quién se disfrazó de quién le dijo qué a quién, de verdad es como de un rally. O sea, nosotros había días que sí estábamos todos así de, no, espérate, o sea, no, porque tú estabas en el otro cuarto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de la obra que a la fecha seguimos, no sé si... Se siguen descubriendo eso, y que en verso, como espectadores, los primeros 15 minutos no se entiende y es normal. Luego el cerebro hace un ajuste y ya a partir del minuto 16, no con esta obra, con cualquier obra de verso, hay un ajuste cognitivo de verdad, que el público del siglo oro estaba acostumbrado, pero que para nosotros nos toma unos minutos, que al principio la gente dice, no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Pero yo siempre les digo, no se agobien, no van a entender los primeros 15 minutos, pero luego hay una magia que de repente, ¡pum!, sientes que ya estás entendiendo todo, pero sí hay una dificultad, ¿no? Pero ese monólogo de Leonor sí es lo más difícil para mí de la obra, y te paso el micro para que hables de ese monólogo. Ahora, es lo más difícil y quizá la cumbre lírica de la obra, ¿no? Bueno, antes de eso, lo de la casa, ahora también es interesante, claro, la casa es el espacio femenino y eso permite que las mujeres tomen el control de la acción, ¿no? En particular Celia y Ana. Ahora también es muy interesante que la comedia no está destinada para un corral, sino para una casa. Entonces, el escenario real de la representación es idéntico al escenario de la ficción. O sea, Sor Juana fue muy lista con eso, ¿no? O sea, no había necesidad de hacer escenografía, porque es como si yo dijera, ay, voy a hacer una obra en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras que transcurre en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Es fantástico en ese sentido, ¿no? Los Empeños de una casa es muy brillante, pero es una casa laberíntica. Eso que hacen de la sesión de quién mató a quién en qué cuarto, justamente hoy estaba pensando que Sor Juana debió haber tenido una especie de diagrama al momento de escribir la obra, como con fichitas de esta es doña Ana, esta es don Juan, y que los iba moviendo así en la casa, porque si no, no hay manera de que no te hagas bolas, aunque seas la 10ª musa fénix americana. Es muy difícil de llevar la acción, la verdad. Y ese monólogo, es que yo quería hablar un poco, ¿no? Ya no dará tiempo, pero el monólogo de Leonor es fascinante, esta personaje que les digo que es como la alter ego de Juana Inés, y sumamente exitoso, tan exitoso que yo me he dedicado a estudiar. El año pasado fue mi obsesión varios meses, la transmisión textual de los empeños de una casa a través de ediciones sueltas, de cómo se fue transmitiendo el texto a partir de una edición antigua a otra, ¿no? Que me llamaron la atención porque ahorita Aurora decía que Sor Juana ahorita no es un éxito en Madrid, pero no es que no lo haya sido nunca. Lo que pasa es que dejó de serlo y no la recuperaron, porque Sor Juana fue una autora leidísima a finales del siglo XVII y principios del XVIII en Madrid, la más leída, incluidas sus comedias. O sea, Los Empeños de una casa, para que tengamos una idea, se editó
4 veces en 1693 en Barcelona. 4, el mismo año se agotó el volumen en que venían los empeños de una casa. Y el monólogo de los empeños de doña Leonor era tan popular que se imprimió suelto, o sea, autónomamente a la obra, que ese lo descubrí el año pasado en la Hispanic Society. Bueno, se imprimieron las relaciones sueltas de Amores más laberinto, de la otra comedia, eran 2. Ven qué bonito nacer en un unicornio. Eso es completamente random, no tiene nada que ver con la obra, pero se ve muy bonito. Y los empeños también se imprimía solita la relación de doña Leonor, ¿no? Qué interesante que la gente dijera, no quiero comprar la obra entera, voy a comprar solo el decirte que nací hermosa, presumo que es excusado. O sea, solo querían leer eso. Sí, lo de la casa, yo realmente lo hice más pensando en la dificultad, en la fragmentación del amor. O sea, en un espacio que estuviera roto y que fuera incómodo y que fuera asfixiante, ¿no? Yo al principio, porque yo siento que el amor es difícil, pero bueno, al principio los actores empezaban a ensayar primeros días que movíamos la obra y se movían. Y yo nomás me reía, les decía, no se van a mover. No, porque se movían, ¿no? Y no se mueven, o sea, están en un 2x2. Yo les decía, es que estoy en la sala. Sí, pero es que la bodega mide, dice que están en la bodega, sí, pero la bodega mide 1 metro cuadrado y tienen que caber 2. O sea, no, están completamente atrapados. O sea, es una casa trampa. O sea, un poco creo que a la vez es una casa, pero también es una trampa. Entonces, como que están atrapados ahí y se medio mueven, pero se mueven poco, o sea, tienen pocos chances. Pero no había pensado hasta ahorita que lo dijeron, esto de que siendo dentro de una casa, las mujeres toman control de la historia. No lo había pensado hasta ahorita que lo dijeron. Parece que es interesante, sí. Sí, en la calle no se hubiera podido en la época. O sea, con las convenciones de la época la mujer no tiene control en la plaza o en la fuera de la iglesia, ¿no? Por eso ahí sí son comedias distintas. Site specific se llama. O sea, Sor Juana hizo un montaje de site specific. Ajá, sí. ¿No? Sí, yo siempre digo que los empeños de una casa es como el príncipe del rap. O sea, todo pasa en la sala de los tíos. O sea, creo que esa comparación es útil para entender, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí, por favor. Allá. Ya vamos a ir cerrando, ¿eh? Ya. Qué pena, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues bueno, ahorita que comentaron lo de la vigencia que sigue teniendo los empeños de una casa a nuestro día de hoy, en pleno siglo XXI, quisiera preguntarle tanto, a lo mejor no, sale un poquito del tema, ¿no? Pero creo que no. ¿Por qué no hemos cambiado nuestra forma de amar? ¿Por qué sigue siendo tan vigente estos empeños que usted dice o sea, ya ni siquiera en la época de Sor Juana, desde antes? ¿Por qué seguimos con ese problema del amor? Pues seguimos con todos los problemas, también seguimos con el problema de la guerra. O sea, no hemos, lo que yo decía al principio, no lo hemos logrado resolver realmente nada. El asunto es que la gran paradoja es que da lo mismo si es el patriarcado o el poliamor, uno no para de sufrir. O sea, ese es el gran paradigma. Es que no importa el formato, uno trata y dice, bueno, así, bueno, asá, bueno. O sea, le hemos buscado, créeme que en estos milenios le hemos buscado. Pero no, parece que no se puede dejar de sufrir y dejar de padecer por amor. Hay algo en el diseño de la cosa que perverso, yo siento que es perverso, o sea, yo siento que lo de la conciencia es una perversión de lo que sea que nos creó. Hay de origen un problema de fondo, que es que la conciencia que debería ayudarnos, y por eso el finjamos que soy feliz es tan importante. ¿Por qué si soy, lo que dice ella es, ¿por qué si soy tan inteligente, soy tan idiota? Lo dice de una manera hermosísima y compleja que no tiene nada que ver con cómo lo estoy diciendo yo. Pero se los digo se los digo para comunicar la esencia del finjamos que soy feliz. O sea, ¿por qué si la inteligencia sirve para algo, debería servir para no sufrir? Para lo sano, porque lo dice literalmente, o sea, así como casi de, ¿cómo se llama esta madre de ahora del mindfulness? ¿No? Es como que el saber consiste solo el saber consiste solo en elegir lo más sano.
Y su tormento era, ¿por qué si soy tan inteligente siempre elijo lo amargo y no lo dulce? Si es mío mi entendimiento, yo debería ser capaz de elegir lo sano, lo dulce, y no estar eligiendo lo tóxico, lo amargo y lo autodestructivo, ¿no? Pues no pudo la monja y no hemos podido nadie nunca. Y lo impresionante es que ella lo haya dejado escrito de una manera tan erudita, tan brillante, tan compleja. Yo sí les recomiendo que se echen un clavado ahí, ¿no? En ese y en Perseguirme Mundo. O sea, en Perseguirme Mundo, y que no lo metí porque hice otro espectáculo en Perseguirme Mundo, pero en Perseguirme Mundo y Finjamos que soy feliz, son impresionantes. O sea, es impresionante y creo que no hay nadie en el siglo XXI a quien no le resuene durísimo lo que ella piensa sobre lo que es ser humano, ¿no? De hecho, Fijamos que soy feliz lo tienen que leer para la clase del jueves, entonces está perfecto. Entonces lo vamos a tener muy fresco. Yo no sé, o sea, Avellaneda, yo no podría responder porque no ha cambiado nuestra manera de amar, pues no, veto a saber, ¿no? No soy antropólogo, no soy José José, no son cosas muy difíciles de responder. Lo que sí es que los empeños sigue siendo una gran metáfora del amor con todos sus complicaciones, sus ires, sus venires, ¿no? Sus celos, sus desdenes, o sea, toda la casa, el encierro, todos ahí atrapados sin salida, o sea, sí se parece mucho al amor. También tiene mucho que ver la otra comedia de Sor Juana, Amor es más laberinto. Qué bonito, Sor Juana dice, el laberinto de Creta, que sea como sea, el amor. Ese es el verdadero laberinto, que el título es genial, Amor es más laberinto. Y la obra se trata de Ariadna y Teseo y el Minotauro. Por eso, sin spoilear el final, pero ese es el camino hacia el final, ¿no? Que Amor es más laberinto. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Más que preguntas, la planta como mucho como, bueno, sí es pregunta-comentario. O sea, sobre todo ahorita viendo las imágenes de la puesta en escena, o sea, no he tenido la fortuna de irla a ver, pero o sea, viendo las imágenes de la puesta en escena en general, o sea, me gusta mucho, sobre todo con cuestiones del vestuario, me gusta, o sea, como es ese intermedio, porque yo, por mi parte, o sea, de manera independiente soy vestuarista. O sea, y sobre todo me gusta mucho ver representaciones de obras pre-siglo XX, o sea, del siglo XIX para atrás, porque me gusta mucho, ¿cómo decirlo? O sea, esa hibridación en el que se encuentra un punto medio entre, o sea, un vestuario que te refleja la época, pero no es una reproducción exacta de la época, porque obviamente, o sea, dentro de la representación, sobre todo en una representación como esta que tiene trampillas y plataformas móviles, pues obviamente sería complicadísimo tener una actriz con un guardainfantes enorme intentando moverse a través de una trampilla, pero o sea, sobre todo me gusta precisamente esto, o sea, como es un punto medio entre un vestuario que no solo es cómodo para los actores, sino que además, o sea, tiene como muchas cuestiones de, o sea, que podemos interpretar dentro de nuestra cosmovisión moderna de lo que es la vestimenta, y sobre todo sigue reflejando el periodo, pese a estos encuentros de cuestiones modernas, sigue reflejando el periodo todavía. Sí, tratamos de hacer justo una deconstrucción de que sí partiera de ese periodo histórico, pero que tuviera todas estas fisuras y como miradas distintas sobre el periodo. La diseñadora es Gerilde Bosch, que creo que es un talento nacional, y creo que justo logró ella este medio camino, ¿no? De decir, bueno, o sea, partimos de la tradición y partimos de la época, pero permitimos todas estas pues rupturas o ángulos distintos, que quizás se ve la ropa o quizás pero está en micro short. La anchura fue un tema del vestuario,
tienen que entrar y salir de todas tantas trampillas. Si era un tema que por eso el pelo de Doña Ana es más vertical que horizontal, ¿no? Pero yo quería que hubiera un exceso, o sea, como enfatizar un poco excesivo por lo barroco, que el exceso del barroco estuviera en ciertos elementos. También, bueno, yo trabajo de una manera muy monocromática, es un tema mío como directora que me interesa plásticamente, no suelo moverme en dimensiones demasiado variadas de color. O sea, la obra, porque al principio la idea era que fuera color y dije, no, o sea, nos movemos, o sea, gama de morados, ¿no? Gama de, para todo, o sea, es un poco, yo sé que es un poco castrante para los pobres diseñadores, pero sí soy como muy determinante en ciertos posicionamientos estéticos, ¿no? Y de por qué. Me parecía que ese mundo morado con gris, o sea, era el mundo en el que nos podíamos mover, de la oscuridad a lo más ligero, pero no movernos de ahí. Entonces nos movimos en este rango de color. Y luego también había un tema que es que ya tiene que ver con los procesos de ser un teatro nacional, de la Compañía Nacional, como les decía, como es parte de nuestra línea de dialéctica de la diversidad, que es un laboratorio de investigación identitaria, que hace investigación de patrimonio musical, por eso el bolero y demás, pero también hace investigación de patrimonio visual. Entonces, la talavera, o sea, la taza, hay ciertos elementos que casi una amiga me dijo, oye, Samuels te debería de patrocinar, ¿no? Pero hay ciertos elementos que tienen que ver con un estudio identitario, porque siento que es una responsabilidad que tenemos que atender como un teatro nacional, claro, de una manera disruptiva y divertida, pero me parece importante, ¿no? Como estos pequeños apuntes sobre temas. El que sea en Toluca, por ejemplo, para mí es fundamental, ¿no? Porque además, como le dicen, Toluca, o sea, con toda la carga que implica, no, perdón si hay alguien de Toluca, pero digamos que no es de las ciudades más hermosas, pero el hecho de que sea Toluca, ya todos los espectadores entienden el problema, o sea, de que el tipo se fue a Toluca, ¿no? Que suceda la obra en Toluca es como un estado del alma en sí mismo, ¿no? Que si sucede en Toledo, no sabemos qué significa eso, ¿no? O sea, ahora que la obra va a ir un mes de gira a España, va a los teatros del Canal, que son unos teatros muy importantes son los teatros importantes del Ayuntamiento de Madrid. Yo estoy preocupada por lo de las conjugaciones y por qué es Toluca, porque ellos sí no van a entender nada, o sea, ellos sí no, la talavera sí la pueden entender, pero, o sea, a lo mejor estos guiños, ¿no? Lo de los panchos, o sea, ciertas cosas que pueden identificar, pero hay otras que no, y la primera canción creo que no se la saben, Sin un amor, que es de los panchos. ¿Por qué? Sin un amor, ¿crees que se la saben en Madrid? No sé, yo siento que no van a cantar, estoy preocupada, pero bueno, no importa. El asunto es que sí hay un tema identitario en la ropa y en todo lo visual, y sí hay un tema de opinar con el vestuario, de que no estamos haciendo una representación historicista, arqueológica, que trate de reproducir cómo se vestía la gente en el siglo XVII, sino como opinar desde el siglo XXI sobre la cosa, pero todo el resultado del vestuario es mérito de Yeril Dibosh. Ahora, solo para cerrar con el tema más importante de la sesión que ha sido Toluca, yo solo quiero decir que el chiste sobre Toluca, el chiste sobre Toluca ya lo hacía Sor Juana, ¿no? No está en no está en los empeños, pero en los villancicos hace chistes de Toluca. Dice, esta friolera es de Toluca, friolera en el sentido de cosa banal sin importancia y en el sentido de que hace frío en Toluca. Entonces, el bullying a Toluca ya está también en origen, desde la autora original, ¿no? El otro día vino la exdirectora del Instituto Mexiquense de Cultura a ver la función y yo me estresé mucho. Entonces, yo no me había dado cuenta de que ofendíamos a Toluca, o sea, lo sé, pero no lo tenía presente. Sí, pero se menciona así de, o sea, Toluca, o sea, se menciona. Entonces, solo hay un personaje que lo menciona como con mucha dignidad, que es el personaje de Óscar Narváez, que él es de Gran Abolengo en Toluca. Entonces yo le dije, Óscar, estamos en ti. O sea, tú tienes que salir a defender a las autoridades del Estado de México que vinieron a la función. Por favor, cuando llegue el momento de que eres del Abolengo de Toluca, por favor, que brille Toluca muy cabrón. O sea, ¿ves? Todavía nos damos ese tipo de diversiones, ¿no? O sea, realza
que Toluca es un lugar increíble, porque como todos los demás personajes, cada vez que dicen Toluca es como así, entonces, ¿qué realzar a Toluca? ¡Qué genial! De verdad que qué pena, el tiempo nos ha comido, ya estamos cerrando. Yo quisiera decir, bueno, primero agradecer la presencia de todos ustedes, por supuesto, que hacen que este conversatorio sea posible, estas mentes tan lúcidas, porque además quiero decir que se han tirado abajo por lo menos 2 mitos en este conversatorio. Uno es que el conocimiento es divertido. Y ya hemos visto que esta mesa ha sido brillante, colorida, muy rica, la hemos disfrutado muchísimo. Y por otro lado, que las fronteras son porosas entre el mundo artístico y el mundo académico. En realidad aquí hemos visto que se deslizan por ambos lugares, han pasado, que es muy divertido todo el conocimiento que nos aporta Jorge desde su especialidad y por otro lado, pues el gran conocimiento que tiene Aurora, que pues yo sí te lo agradezco muchísimo que hayas puesto esta obra y de esta manera tan disruptiva, tan divertida y que hace tanto contacto con nosotros. Así es de que si ustedes quieren cerrar con algo para terminar ya con esta sesión de verdad brillante. Para mí, desde mi perspectiva, verdaderamente brillante y además de una comunicación y de un color y tan lúdica que creo que nos enseña mucho aquí, especialmente en esta casa que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Quieren cerrar con algo? Solo recordar que los que no hayan ido y quieran ir, se anoten para que les demos cortesías. Gracias. Sí, gracias. Un aplauso, por favor. Merecidísimo.